Bueno, bienvenidos a todos a la lectura de la Bhagavad Gita tal como es. Eh, Como parte del colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata, mi nombre es Gemala Terrada de Vidasi. Estamos haciendo la lectura de la Bhagavad Gita y hoy vamos a comenzar con el capítulo 14 de la Bhagavad Gita, que se titula Las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces, si recordamos, estamos en esta tercera parte de capítulos, que son los capítulos que van desde el 13 y hasta el 18, que son los capítulos que se dice que tratan, cuyo tema principal es el Jnana Yoga. La semana pasada cerramos en el capítulo 13 y a mí siempre me gusta leer un poco los comentarios de Burijan Prabhu, que es un discípulo de Srila Prabhupada, que hizo un libro que se llama Ríndete a mí, muy lindo. Si alguien lo quiere, yo lo tengo en PDF, está hecha la traducción, y él nos presenta la conexión entre los capítulos 13 y 14 que me gustaría leerles antes de comenzar con la lectura. Burijan dice que Krishna en el capítulo 13, ¿se acuerdan del capítulo 13? Se titula La naturaleza, el disfrutador y la conciencia, ¿sí? Ha explicado que la entidad viviente está atrapada dentro de su campo de actividades, que si se acuerdan hablábamos que el campo de actividades básicamente es nuestro cuerpo, y Krishna explicará ahora la naturaleza de la trampa, cómo es controlada por las, o sea, cuál es la naturaleza de nuestra trampa, cómo es controlada por las modalidades de la naturaleza material dentro de este campo. O sea, como dentro de nuestro propio campo, dentro de nuestro propio cuerpo, nos afectan las modalidades de la naturaleza material, ¿sí? Que de esa manera seguimos confundidos. En otras palabras, dice Burijan, el conocimiento explicado brevemente en el Bhagavad Gita 13.22 ahora será ampliado. Y les leo 13.22 como para que entiendan a lo que se está refiriendo. El verso 13.22, sí, del capítulo anterior que leímos, decía, la entidad viviente que se halla en el seno de la naturaleza material sigue así los caminos de la vida, disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza material. O sea, sigue pasando de una especie a otra de vida, de un cuerpo a otro, eso es lo que está diciendo acá. Y en este verso, y de hecho, si leen el significado del verso 13.22, Srila Prabhupada lo explica en mayor detalle, que eso ya lo leímos, por eso no lo voy a leer. El verso continúa diciendo, ello se debe a su contacto con esa naturaleza material. De ese modo se encuentra con el bien y el mal entre las diversas especies de vida, desde la hormiga atómica hasta el cuerpo de un semidios, ¿sí? Siempre seguimos en contacto con la naturaleza material y nos vemos afectados por ella. Empezamos entonces en el capítulo 14. El capítulo 14 se llama Las tres modalidades de la naturaleza material. Vamos a leer de este libro la Bhagavad Gita tal como es, dado la traducción y los significados por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Entonces comenzamos con una pequeña invocación. Los que me quieran acompañar pueden hacerlo en sus casas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, comenzamos entonces hoy con la lectura de la Bhagavad Gita tal como es, capítulo 14, las tres modalidades de la naturaleza material. Texto número 1, perdón, y voy a también dar, acá dice Burijan Prabhu, que desde el verso 1 y hasta el 4, Krishna nos va a hablar de la liberación y los condicionamientos de las entidades vivientes. Primero dice que después de glorificar el conocimiento que Krishna ahora referirá, Krishna explica por él mismo, por el Señor Supremo, la energía material es impregnada con las entidades vivientes. Bien, que la energía material impregna las entidades vivientes. Bien. Entonces, texto número 1. La Suprema Personalidad de Dios dijo, te voy a exponer de nuevo esta sabiduría suprema.
lo mejor de todo el conocimiento, con la cual todos los sabios han alcanzado la perfección suprema. Significado. Desde el 7º capítulo hasta el final del 12º capítulo, Shri Krishna revela en detalle a la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios. Ahora el propio Señor está iluminando más a Arjuna. Si uno entiende este capítulo a través del proceso de la especulación filosófica, llegará a comprender el servicio devocional. En el 13º capítulo se explicó con lucidez que, por el hecho de cultivar humildemente el conocimiento, es posible liberarse del enredo material. También se ha explicado que la entidad viviente está enredada en este mundo material debido al contacto con las modalidades de la naturaleza material. Ahora, en este capítulo, la personalidad suprema explica qué son esas modalidades de la naturaleza, cómo actúan, cómo atan y cómo brindan la liberación. El Señor Supremo proclama que el conocimiento que se explica en este capítulo es superior al conocimiento que se ha dado hasta ahora en otros capítulos. Por el hecho de entender este conocimiento, varios sabios eminentes lograron la perfección y se trasladaron al mundo espiritual. El Señor explica ahora, de una mejor manera, el mismo conocimiento. Este conocimiento es muy superior a todos los demás procesos de conocimiento que se han explicado hasta ahora, y con él muchos han logrado la perfección. Así pues, se espera que aquel que entienda este 14º capítulo logre la perfección. Texto 2. Al quedar fijo en el plano de este conocimiento, se puede adquirir una naturaleza trascendental como la mía. Establecido así, uno no nace en el momento de la creación, ni se perturba en el momento de la disolución. Significado. Después de adquirir conocimiento trascendental perfecto, uno adquiere una igualdad cualitativa con la suprema personalidad de Dios, quedando libre del reiterado proceso del nacimiento y la muerte. Sin embargo, uno no pierde su identidad como alma individual. La literatura védica nos hace saber que las almas liberadas que han llegado a los planetas trascendentales del cielo espiritual siempre dependen de los pies del loto del Señor Supremo, pues están dedicadas a su trascendental servicio amoroso. Así que, incluso después de la liberación, los devotos no pierden sus identidades individuales. O sea, acá lo que está hablando, ¿no? De que incluso después de la liberación no perdemos nuestra identidad individual. O sea que acá está Srila Prabhupada explicando, ¿no? Que no perdemos, bueno, esto, la individualidad. O sea, está negando que a lo que se llega es la liberación en el Brahmayotir o en el fundirse uno con el Señor, ¿no? Que es donde realmente se pierde o se cree que se pierde la individualidad de cada uno. Generalmente en el mundo material, todo conocimiento que adquirimos está contaminado por las 3 modalidades de la naturaleza material. Wow, qué interesante eso, ¿no? O sea, todo el conocimiento que creemos que adquirimos lo vemos como perfecto muchas veces, ¿no? Lo tomamos como cierto. Y en realidad todo esto está afectado por las 3 modalidades de la naturaleza material. Pero el conocimiento que no está contaminado por las 3 modalidades de la naturaleza material se denomina conocimiento trascendental. Tan pronto como uno se sitúa en el plano de ese conocimiento trascendental, está en el mismo plano que la persona suprema. Aquellos que carecen de conocimiento acerca del cielo espiritual sostienen que después de liberarse de las actividades materiales, de la forma material, esa identidad espiritual se vuelve informe, sin ninguna variedad, que es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? No obstante, así como en este mundo hay variedad material,
en el mundo espiritual también hay variedad. Aquellos que ignoran esto creen que la existencia espiritual es lo opuesto a la variedad material. Pero en realidad, en el cielo espiritual, uno adquiere una forma espiritual. Existen actividades espirituales y la situación espiritual se denomina vida devocional. Esa atmósfera se dice que no está contaminada y ahí uno tiene la misma calidad que el Señor Supremo. Para adquirir ese conocimiento, uno debe cultivar todas las cualidades espirituales. Aquel que cultiva así las cualidades espirituales no es afectado ni por la creación ni por la destrucción del mundo material. Texto número 3. La sustancia material llamada Brahman es la fuente del nacimiento y es ese Brahman lo que yo fecundo, haciendo posible el nacimiento de todos los seres vivientes, o hijo de Bharata. Significado. Esa es una explicación del mundo. Todo lo que ocurre se debe a la combinación del Kshetra y el Kshetrajna. ¿Se acuerdan que el Kshetra era el cuerpo y el Kshetrajna es el conocedor del cuerpo? Que acá lo traduce Srila Prabhupada como el cuerpo y el alma espiritual, que es el que conoce o que sí que habita el cuerpo, ¿no? Esa combinación de la naturaleza material y la entidad viviente la hace posible el propio Dios Supremo. El Mahatattva es la causa total de toda la manifestación cósmica. Y esa sustancia total de la causa material, en la cual hay tres modalidades de la naturaleza, a veces recibe el nombre de Brahman. Entonces, acá hago una pequeña aclaración porque a veces, bueno, por lo menos a mí cuando yo empecé con todo este conocimiento se me confundían a veces las palabras. Brahman es como recién acaba de explicar Prabhupada, es como todo, ¿no? El todo, toda la existencia, en la cual están las tres modalidades de la naturaleza. El Mahatattva es la causa total de todo. Y toda esa manifestación cósmica a veces se le llama el Brahman. El Brahman supremo, también se le dice a Krishna, el todo, sí, que tiene las tres cualidades en la cualidad del Brahman impersonal, que es otra cosa, el Paramatma y Bhagavan. Entonces estas tres cualidades, el Brahman impersonal es muy distinto a lo que estamos hablando acá, ¿sí? Porque a veces está palabra. Y después está Brahma, que es el creador, que sí que es un semidios, que también, como estábamos viendo en este verso, el 13:22, la vez pasada, es un semidios, o sea, alguien está ocupando ese rol de creador, pero también es una entidad viviente, no es el Señor Supremo. A veces se dice que el Señor Supremo, cuando no hay una entidad viviente lo suficientemente evolucionada para que ocupe ese lugar, ese rol tan importante en la creación, a veces el Señor mismo tiene que ocupar el lugar. Pero si no, Brahma, sí, el semidios Brahma, ese rol lo ocupa una entidad viviente. Bueno, espero que más o menos se haya entendido, si no después me preguntan. La personalidad suprema fecunda esa sustancia total y de ese modo aparecen infinidad de universos. Esa sustancia material total, el Mahatattva, se describe como Brahman en la literatura védica, Mundaka Upanishad 1.1.9. Ese Brahman es fecundado con las entidades vivientes por la persona suprema. Los 24 elementos, comenzando con la tierra, el agua, el fuego y el aire, son todos energía material, llamada Mahat Brahma o el Gran Brahman, la naturaleza material. Tal como se explica en el 7º capítulo, más allá de esta naturaleza, hay otra naturaleza que es superior, la entidad viviente. La naturaleza superior es puesta en el seno de la naturaleza material y mezclada con ella por la voluntad de la Suprema Personalidad de Dios. Y después de ello, todas las entidades vivientes nacen de esta naturaleza material.
Bueno, después me van contando si tienen dudas, porque este es un tema de la creación un poco complejo, disculpen. El escorpión pone sus huevos en las pilas de arroz. Esta es una analogía que Prabhupada usa varias veces, que está buena aprendérsela. Y a veces se dice que el escorpión nace del arroz, pero el arroz no es la causa del escorpión. ¿Sí? O sea, a veces vemos que un escorpión puede nacer del arroz, pero no está naciendo del arroz, sino que el escorpión anteriormente, sin que nos lo hayamos visto o lo hubieran sabido, puso sus huevos y entonces nace el escorpión, pero no es que el arroz creó el escorpión o engendró el escorpión, ¿sí? En realidad los huevos los puso la madre. De la misma manera, la naturaleza material no es la causa del nacimiento de las entidades vivientes. La semilla la da la suprema personalidad de Dios, y ellas solo parecen salir como productos de la naturaleza material. O sea, ilusión. ¿Sí? Creemos que somos los generadores, los creadores de la vida. Así pues, cada entidad viviente, según sus actividades pasadas, tiene un cuerpo diferente, creado por esta naturaleza material, para poder disfrutar o sufrir según sus acciones pasadas. El Señor es la causa de todas las manifestaciones y de entidades vivientes que hay en este mundo material. Texto número 4. Ha de saberse, oh hijo de Kunti, que todas las especies de vida aparecen mediante su nacimiento en esta naturaleza material y que yo soy el Padre que aporta la simiente. Significado. En este verso se explica bien claro que la suprema personalidad de Dios, Krishna, es el Padre original de todas las entidades vivientes. Las entidades vivientes son combinaciones de la naturaleza material y la naturaleza espiritual. Esas entidades vivientes no solo se ven en este planeta, sino en todos los demás, incluso en el más elevado de todos, donde se encuentra Brahma. En todas partes hay entidades vivientes. Las hay dentro de la tierra e incluso dentro del agua y dentro del fuego. Todas esas apariciones se deben a la madre, la naturaleza material, y al proceso mediante el cual Krishna aporta la simiente. La conclusión de esto es que el mundo material es fecundado con entidades vivientes, las cuales en el momento de la creación salen con diversas formas según sus acciones pasadas. Bien, texto número 5. Bien, entonces ahora, dice Burijan, desde este verso, el 5 y hasta el 9, Krishna habla, nos explica que la entidad viviente eterna se conecta con la energía material a través del condicionamiento por las tres modalidades de la naturaleza material. La modalidad de la bondad nos condiciona a la felicidad, la pasión, a las actividades fruitivas y la ignorancia a la locura. Los que estuvieron ayer en la clase de Arjuna, parte de lo que él habló ayer de karma y habló de las gunas, es un poco lo que estamos hoy leyendo. Texto número 5. La naturaleza material consta de tres modalidades: bondad, pasión e ignorancia. Cuando la eterna entidad viviente se pone en contacto con la naturaleza o Arjuna, el de los poderosos brazos, queda condicionada por esas modalidades. Significado. La entidad viviente, por ser trascendental, no tiene nada que ver con esta naturaleza material. Aún así, como ha quedado condicionada por el mundo material, está actuando bajo el hechizo de las tres modalidades de la naturaleza material. Debido a que las entidades vivientes tienen diferentes tipos de cuerpos, en función de los diferentes aspectos de la naturaleza material, son inducidas a actuar conforme a esa naturaleza. Esa es la causa de las variedades de felicidad y aflicción que existen. Wow. Texto número 6. Oh tú el Inmaculado,
¿Cuál sería la palabra del Inmaculado? Bueno, sí, Anaga. Bueno, o tú el Inmaculado. La modalidad de la bondad, siendo más pura que las otras, es iluminadora y lo libera a uno de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos que se encuentran influidos por esa modalidad quedan condicionados por una sensación de felicidad y conocimiento. Significado. Las entidades vivientes que están condicionadas por la naturaleza material son de diversos tipos. Unas están felices, otras muy activas y otras están desvalidas. Esto por las tres modalidades, ¿no? Entonces, las que están felices sería Sattva Guna, las que están muy activas sería Raya Guna, es la modalidad de la pasión, y otras que están desvalidas, dice Srila Prabhupada, que sería la modalidad de la ignorancia o Tamaguna. Todos estos tipos de manifestaciones psicológicas son la causa del estado condicionado en que se encuentran las entidades en la naturaleza. La manera en que ellas reciben diferentes condicionamientos se explica en esta sección del Bhagavad Gita. La modalidad de la bondad es la primera que se considera. El efecto de cultivar la modalidad de la bondad en el mundo material es que uno se vuelve más sabio que aquellos que están condicionados de otra manera. Un hombre que se encuentra en el plano de la modalidad de la bondad no se ve muy afectado por los sufrimientos materiales y tiene una sensación de estar adelantado en el conocimiento material. El representante típico de ello es el Brahmana, quien se supone que está situado en el plano de la modalidad de la bondad. Esa sensación de felicidad se debe a la comprensión de que, en el plano de la modalidad de la bondad, uno está más o menos libre de reacciones pecaminosas. En efecto, en la literatura védica se dice que la modalidad de la bondad significa mayor conocimiento y una mayor sensación de felicidad. Lo malo de esto es que cuando la entidad viviente se sitúa en el plano de la modalidad de la bondad, queda condicionada a sentir que está adelantada en el conocimiento y que es mejor que los demás. Esto es muy interesante porque a veces nos cuesta a nosotros mismos identificar cuál es la modalidad que más nos afecta, ¿no? Y como siempre, la modalidad de la bondad es la menos mala, digámoslo así, o es la que buscamos para poder avanzar y tener una vida espiritual, una mejor vida espiritual. Tenemos que recordar, como ayer nos decía Arjuna, que también identificarnos con esa modalidad tampoco es tan bueno. Hola Aradia, qué bueno que te sumaste. No sé si puedes cerrar tu micrófono, así la grabación queda bien, te agradezco. Entonces, acá nos dice Krishna que a veces cuando uno está situado en esa modalidad, cree que ya lo sabe todo, que ya sabe lo que es la bondad, la felicidad, y entonces cree que también ya tiene todo el conocimiento que es necesario, ¿no? Esto es lo que está diciendo en este caso. Queda condicionada a sentir que está adelantada en el conocimiento y que es mejor que los demás. Por eso hay que tener uno cuidado también cuando uno se empieza a identificar en qué modalidad cree que se encuentra. De ese modo queda condicionada, ¿sí? Los mejores ejemplos de esto lo constituyen el científico y el filósofo. Cada uno de ellos está muy orgulloso de su conocimiento y como por lo general ellos mejoran sus condiciones de vida, sienten una clase de felicidad material. Esa sensación de felicidad adelantada en la vida condicionada hace que los ate la modalidad de la bondad de la naturaleza material. Así pues, ellos se ven atraídos hacia el trabajo en el plano de la modalidad de la bondad. Y mientras sienten atracción por trabajar de esa manera, tienen que tomar algún tipo de cuerpo en el seno de las modalidades de la naturaleza. En consecuencia, no hay posibilidad de liberarse o de ser trasladado al mundo espiritual.
Uno puede convertirse reiteradamente en filósofo, científico o poeta, y reiteradamente quedar enredado en los mismos inconvenientes del nacimiento y la muerte. Pero debido a la ilusión de la energía material, uno cree que esa clase de vida es agradable. Texto número 7. La modalidad de la pasión nace de ilimitados deseos y anhelos, oh hijo de Kunti, y debido a ello, la entidad viviente encarnada queda atada a las acciones materiales fruitivas. Significado. La modalidad de la pasión se caracteriza por la atracción que hay entre el hombre y la mujer. La mujer siente atracción por el hombre y el hombre siente atracción por la mujer. Eso se denomina la modalidad de la pasión. Y cuando la modalidad de la pasión aumenta, en uno se desarrolla el anhelo de tener disfrute material. Uno quiere disfrutar del goce de los sentidos. En aras del goce de los sentidos, el hombre que se halla en el plano de la modalidad de la pasión quiere un poco de honor en la sociedad o en la nación y quiere tener una familia feliz con una hermosa casa, esposa e hijos. Esos son los productos de la modalidad de la pasión. Mientras uno anhele tener esas cosas, tiene que trabajar mucho. Por lo tanto, aquí se afirma claramente que uno se relaciona con los frutos de sus actividades y de esa forma queda atado por esas actividades. A fin de complacer a su esposa, a los hijos y a la sociedad, y para mantener en alto su prestigio, uno tiene que trabajar. Luego, todo el mundo material está más o menos en el plano de la modalidad de la pasión. La civilización moderna se considera que está o no adelantada según las pautas de la modalidad de la pasión. Antiguamente, la condición adelantada se consideraba que era la de estar en el plano de la modalidad de la bondad. Si no hay liberación para aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad, ¿qué puede decirse de aquellos que están enredados en la modalidad de la pasión? Algo que me vino también compartir acá de la modalidad de la pasión es que también la modalidad de la pasión es la planificación, y acá un poco Prabhupada, no directamente, pero en cierta forma lo está explicando, ¿no? Esto de, bueno, primero la mujer, hacer la familia, la casa, los hijos, ¿no? Es la planificación, eso es modalidad de la pasión, ¿no? Entonces, cuando nosotros siempre estamos planificando, viendo hacia adelante, hacia el futuro, a lo que voy a hacer y lo que voy a tener y lo que me voy a comprar y lo que quiero. Esto es modalidad de la pasión, siempre estar haciendo planes hacia adelante, ¿no? Entonces, como para que ustedes también puedan identificarse y poder ver también, ¿no?, qué significa esta modalidad. Sin embargo, sin un poco de modalidad de la pasión, claro, nada ocurre. Entonces, si estamos solo en la bondad, quizás eso, nada ocurre. La pasión también la modalidad de la pasión es también la acción. No siempre, ninguna modalidad es mala en sí misma, digamos, ¿no? Necesitamos de las tres, pero bueno, acá Srila Prabhupada y Krishna mismo nos están explicando cada una de estas tres para que también las podamos identificar y ver cómo nos afectan a nosotros. Texto número 8. Oh hijo de Bharata, has de saber que la modalidad de la oscuridad, nacida de la ignorancia, si estamos hablando de Tamaguna, la modalidad de la ignorancia, causa el engaño de todas las entidades vivientes encarnadas. Los resultados de esa modalidad son la locura, la indolencia y el sueño, los cuales atan al alma condicionada. Bien, significado. En este verso la aplicación específica de la palabra tú es muy significativa. Esto significa que la modalidad de la ignorancia es una cualidad muy peculiar del alma encarnada. Esa modalidad de la ignorancia es justamente lo opuesto a la modalidad de la bondad. En la modalidad de la bondad, por medio del desarrollo de conocimiento, uno puede entender lo que son las cosas, pero la modalidad de la ignorancia es justamente lo opuesto.
Todo aquel que se encuentra bajo el hechizo de la modalidad de la ignorancia se vuelve loco, y un loco no puede entender lo que son las cosas. En vez de ir progresando, uno se degrada. La definición de la modalidad de la ignorancia se da en la literatura védica. Bajo el hechizo de la ignorancia, uno no puede entender una cosa tal como es. Por ejemplo, todo el mundo puede ver que su abuelo ha muerto y que por ende uno también morirá. El hombre es mortal. El niño que él engendre también va a morir. De manera que la muerte es segura. Aún así, la gente está acumulando dinero como loca y trabajando mucho día y noche sin preocuparse por el espíritu eterno. Eso es locura. En su locura, ellos se muestran muy renuentes a progresar en lo que respecta a la comprensión espiritual. Esa clase de gente es muy perezosa. Cuando se los invita a reunirse para la comprensión espiritual, no se muestran muy interesados. Ellos ni siquiera son activos como el hombre, a quien lo controla la modalidad de la pasión. Así pues, otras características de alguien que está sumido en la modalidad de la ignorancia es que duerme más de lo necesario. 6 horas de sueño son suficientes, pero el hombre que se halla en el plano de la modalidad de la ignorancia duerme al menos 10 o 12 horas al día. El hombre que está en esa situación se ve siempre abatido y es adicto a los estimulantes y al sueño. Esas son las características de una persona que está condicionada por la modalidad de la ignorancia. Espérenme un segundo que voy a prender una luz. Bien. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dale, por favor. Antes que continúe, ¿cómo están? Sí, Buenas por favor. tardes. ¿Qué quiere decir lo del sueño? O sea, que si nosotros tenemos 6 horas de sueño, ya es suficiente reparadora para continuar la vida espiritual, a lo material. Sí, en realidad Prabhupada va un poco al extremo, ¿no? Porque acá también hay que tomarlo como tratando de entender que todos somos seres distintos y para cada uno es algo diferente. O sea, pueden ser 6, 7, 8 horas, pero lo que dice Prabhupada es que aquel que duerme 10, 12 horas al día, en realidad está sumido o está afectado por la modalidad de la ignorancia, porque imagínate, son, no sé, 6 horas más de lo que duerme la mayoría de las personas, o 4 horas más de lo que duerme la mayoría de las personas. Todas esas horas vos las podrías dedicar, en este caso, como habla Prabhupada, a entender el conocimiento espiritual, a hacer servicio. Sin embargo, estás durmiendo, que son en realidad horas, entre comillas, desperdiciadas, en el sentido de que no las estás dedicando al servicio devocional o a entender, sí, a hacer un progreso en tu camino espiritual, sino a estar sumido en la ignorancia, porque realmente cuando nos dormimos es como que nos morimos por un rato y volvemos a nacer, digamos, ¿no? No hacemos avance espiritual mientras dormimos. Sin embargo, Prabhupada siempre dijo que primero viene el cuerpo, o sea, si nosotros necesitamos recuperarnos, regenerarnos, el sueño es parte de eso, como también lo es comer, hacer ejercicio, ir al médico, ¿no? Tantas cosas que tenemos que hacer para cuidar el cuerpo. Prabhupada no está diciendo no duerman, sino que está diciendo tenemos que dormir lo mínimo y necesario para poder funcionar y estar bien y cuidar nuestro cuerpo de manera que después el resto del tiempo podamos dedicarlo a conciencia de Krishna. ¿Pues respondí tu pregunta, Juli? Sí, sí, gracias, gracias. Bien, buenísimo. A veces me voy por las ramas y no sé si respondo. Bueno, texto número 9. Seguimos todavía casi. Oh hijo de Bharata, la modalidad de la bondad lo condiciona a uno a la felicidad. La modalidad de la pasión lo condiciona a uno a la acción fruitiva. Y la ignorancia que cubre el conocimiento de uno lo ata a uno a la locura.
Significado. Una persona que esté en el plano de la modalidad de la bondad se satisface con su trabajo o con su ocupación intelectual, tal como un filósofo, un científico o un educador puede que se dediquen a un determinado campo de conocimiento y que estén satisfechos de ese modo. Un hombre que está en el plano de la modalidad de la pasión puede que se dedique a la actividad fruitiva. Él posee tanto como puede y gasta en buenas causas. A veces, él trata de abrir hospitales, dar donaciones a instituciones caritativas, etc. Esos son los signos de alguien que está en el plano de la modalidad de la pasión. ¿Por qué sería pasión y no ignorancia? Y es porque él está haciendo, es por esta cosa de la acción, ¿no? Relacionado a la acción. Y la modalidad de la ignorancia cubre el conocimiento. En el plano de la modalidad de la ignorancia, todo lo que uno hace no es bueno, ni para sí, ni para nadie. Bien, a partir del texto número 10 y hasta el texto número 13, acá Burishan Prabhu nos dice que acá nos va a empezar a hablar de la supremacía, el reconocimiento de la supremacía de una modalidad. Entonces dice que las modalidades compiten entre sí, ¿sí? O sea, las tres modalidades de la naturaleza material. Sattva guna, que es la bondad, Raya gunas, que es la pasión, y Tama gunas, que es la ignorancia. Compiten entre sí para ver cuál gana, dentro de cada uno de nosotros. El conocimiento se manifiesta de la bondad. De la pasión se manifiesta el apego y el deseo incontrolable y el esfuerzo intenso. O sea, esto que yo les decía todo el tiempo pensando en hacer cosas nuevas. Y de la ignorancia proviene la inactividad y la locura. O sea, el que tiene letargia, que le cuesta hacer, activar, ¿no? Eso es modalidad de la ignorancia. Bueno, comenzamos con el texto número 10. A veces la modalidad de la bondad se vuelve resaltante, venciendo a las modalidades de la pasión y la ignorancia, o hijo de Bharata. A veces la modalidad de la pasión vence a la bondad y la ignorancia, a veces la modalidad de la pasión vence a la bondad y a la ignorancia. Y en otras ocasiones la ignorancia vence a la bondad y la pasión. De ese modo, siempre hay una competencia por la supremacía. Significado. Cuando la modalidad de la pasión sobresale, las modalidades de la bondad y la ignorancia son vencidas. Cuando la modalidad de la bondad sobresale, la pasión y la ignorancia son vencidas. Y cuando la modalidad de la ignorancia sobresale, la pasión y la bondad son vencidas. Esta competencia siempre se está llevando a cabo. Por lo tanto, aquel que realmente está decidido a adelantar en el proceso de conciencia de Krishna, tiene que trascender esas tres modalidades. La predominancia de determinada modalidad de la naturaleza se manifiesta en el comportamiento de uno, en sus actividades, en el comer, etc. Todo esto se explicará en capítulos posteriores. Pero si uno quiere, puede cultivar, mediante la práctica, la modalidad de la bondad y vencer así a las modalidades de la ignorancia y la pasión. De la misma manera, uno puede cultivar la modalidad de la pasión y vencer a la bondad y la ignorancia. O uno puede cultivar la modalidad de la ignorancia y vencer a la bondad y la pasión. Aunque existen esas tres modalidades de la naturaleza material, si uno es determinado, puede ser bendecido con la modalidad de la bondad y al trascender la modalidad de la bondad puede situarse en la bondad pura, lo cual se denomina el estado Vasudeva, un estado en el que se puede entender la ciencia de Dios. Según las actividades específicas que se manifiesten, se puede saber en qué categoría de las modalidades de la naturaleza se encuentra uno. Texto número 11. Las manifestaciones de la modalidad de la bondad se pueden experimentar cuando todas las puertas del cuerpo están iluminadas por el conocimiento.
Significado. En el cuerpo hay 9 puertas. 2 ojos, 2 oídos, 2 orificios nasales, una boca, el ano y el órgano genital. Cuando cada puerta está iluminada por las características de la bondad, debe entenderse que en uno se ha desarrollado la modalidad de la bondad. En el plano de la modalidad de la bondad se pueden ver las cosas como debe ser, se pueden oír las cosas como debe ser y se pueden saborear las cosas como debe ser. Uno queda limpio por dentro y por fuera. En cada puerta se desarrollan los signos de la felicidad y esa es la posición de la bondad. Texto número 12. Oh líder de los Bharatas. Cuando hay un aumento de la modalidad de la pasión, se manifiestan los signos de apego, actividad fruitiva, intenso esfuerzo y un anhelo y deseo incontrolables. Significado. Aquel que se halla en el plano de la modalidad de la pasión nunca está satisfecho con la posición que ha adquirido. Él anhela engrandecer su posición. Cuando quiere construir una residencia, trata lo mejor que puede de tener una casa palaciega, como si fuera a ser capaz de residir en ella eternamente. Y en él se desarrolla un gran anhelo de buscar el goce de los sentidos. El goce de los sentidos no tiene fin. Él siempre quiere permanecer con su familia y en su casa y continuar el proceso de la complacencia de los sentidos. Esto no cesa jamás. Todos estos signos se ha de saber que son característicos de la modalidad de la pasión. O sea, esto de querer anhelar, tener una casa y ahora después de la casa quiero un jardín hermoso y después del jardín hermoso quiero el mejor auto y después del auto quiero agrandar de vuelta mi casa y así, ¿no? Que no para. Deseos y anhelos constantes. Texto número 13. Cuando hay un aumento de la modalidad de la ignorancia, o dijo de Kuru, se manifiestan la oscuridad, la inercia, la locura y la ilusión. Significado. Cuando no hay iluminación, el conocimiento está ausente. Aquel que se halla en el plano de la modalidad de la ignorancia no trabaja con un principio regulativo. Él quiere actuar caprichosamente sin ninguna finalidad. Aunque él tiene la capacidad de trabajar, no hace ningún esfuerzo. Eso se denomina ilusión. A pesar de que sigue habiendo conciencia, la vida es inactiva. Esos son los signos característicos de alguien que se encuentra en el plano de la modalidad de la ignorancia. Por ejemplo, alguien que esté deprimido está sumido en el plano de la modalidad de la ignorancia, por ejemplo, ¿no? Texto número 14. Y acá Burjan Prabhu nos dice que estos versos del 14 al 18 dice, tanto los resultados de la acción individual como los resultados después de la muerte están predominados por una modalidad específica de la naturaleza. Perdón, ahí se me fue la página. Y en tal sentido acarrean determinados resultados. Ok, bien, vamos a ver. Texto número 14. Cada uno muere en el estado de la modalidad de la bondad. Vamos de vuelta. Cuando uno muere en el estado de la modalidad de la bondad, va a los planetas superiores y puros de los grandes sabios. Significado. Aquel que está en el plano de la bondad va a los sistemas planetarios superiores, tales como Brahma Loka o Yana Loka, y disfruta ahí de felicidad divina. La palabra Amalán es significativa. Quiere decir libre de las modalidades de la pasión y la ignorancia. En el mundo material hay impurezas y la modalidad de la bondad es la forma de existencia más pura que hay en él. Existen diferentes clases de planetas para diferentes clases de entidades vivientes. Aquellos que mueren en el plano de la modalidad de la bondad son elevados a los planetas en donde viven grandes sabios y grandes devotos. Texto número 15.
Cuando uno muere en el plano de la modalidad de la pasión, nace entre aquellos que se dedican a las actividades fruitivas. Y cuando uno muere en el plano de la modalidad de la ignorancia, nace en el reino animal. Significado. Algunas personas tienen la impresión de que cuando el alma llega al plano de la vida humana, nunca vuelve a descender. Eso es incorrecto. Según este verso, si uno cultiva la modalidad de la ignorancia, al morir es degradado a una forma de vida animal. De ahí uno tiene que elevarse de nuevo por medio de un proceso evolutivo para volver a llegar a la forma de vida humana. Por eso se dice que es tan importante la vida humana, ¿no? Y por eso la debemos cuidar, aprovechar. Por lo tanto, aquellos que verdaderamente toman en serio la vida humana deben emprender el cultivo de la modalidad de la bondad y, con buenas compañías, trascender las modalidades y situarse en el plano de conciencia de Krishna. Entonces, por primera vez ahora, en este capítulo, Prabhupada nos está diciendo, nos está explicando, sí, la mejor de las modalidades es la bondad. Sí, ya nos explicó de diferentes maneras y este capítulo habla justamente de esto, pero nos está diciendo, nosotros debemos situarnos arriba y fuera de eso. ¿No? Nosotros debemos trascender las modalidades, dice Srila Prabhupada, y situarnos en el plano de conciencia de Krishna. Continúa diciendo, ese es el objetivo de la vida humana. De lo contrario, no hay ninguna garantía de que el ser humano vaya a llegar de nuevo a la categoría humana. Texto 16. El resultado de la acción piadosa es puro, y se dice que está en el plano de la modalidad de la bondad. Pero, o sea, la acción piadosa, bueno, igual Prabhupada nos va a explicar, pero bueno, la acción piadosa creo que queda claro, ¿no? Que es, o sea, hay muchas personas que son piadosas más allá de que crean o no en Dios, ¿no? Está hablando de acciones piadosas, independiente de si Krishna está involucrado en esta acción o no. Pero la acción que se hace en el plano de la modalidad de la pasión termina en el sufrimiento. Y la acción que se ejecuta en el plano de la modalidad de la ignorancia termina en la necedad. Significado. Los resultados de las actividades piadosas que están en el plano de la modalidad de la bondad son puros. En consecuencia, los sabios, quienes están libres de toda ilusión, están situados en el plano de la felicidad. Pero las actividades que están en el plano de la modalidad de la pasión son sencillamente desoladoras. Cualquier actividad que se haga en aras de la felicidad material está destinada a fracasar. Si, por ejemplo, uno quiere tener un gran rascacielos, tiene que haber muchísimo sufrimiento humano antes de poderlo construir. El que lo financia tiene que tomarse muchas molestias para amasar una fortuna, y aquellos que se esfuerzan como esclavos para construir el edificio tienen que aportar el trabajo físico. Los sufrimientos están ahí. Así pues, el Bhagavad Gita dice que en cualquier actividad que se realiza bajo el hechizo de la modalidad de la pasión, hay indudablemente grandes sufrimientos. Quizás haya un poco de la llamada felicidad mental, entre comillas, tengo esta casa o tengo este dinero, pero eso no es verdadera felicidad. En lo que respecta a la modalidad de la ignorancia, el ejecutor no tiene conocimiento y por lo tanto, en la actualidad, todas sus actividades terminan en el sufrimiento y después él se dirigirá hacia la vida animal. La vida animal siempre es desdichada, aunque bajo el hechizo de la energía ilusoria, Maya, los animales no se dan cuenta de ello. La matanza de los pobres animales también se debe a la modalidad de la ignorancia. La gente que mata a los animales no sabe que en el futuro el animal tendrá un cuerpo adecuado para matarlos a ellos. Esa es la ley de la naturaleza. En la sociedad humana, si uno mata a un hombre, tiene que ser colgado. Esa es la ley del Estado. Por ignorancia, la gente no percibe que hay un Estado completo controlado por el Señor Supremo.
Toda criatura viviente es hija del Señor Supremo y Él no tolera ni siquiera la matanza de una hormiga. Uno tiene que pagar por ello. De modo que el entregarse a la matanza de los animales para darle gusto a la lengua es el tipo más craso de ignorancia que existe. El ser humano no tiene ninguna necesidad de matar a los animales porque Dios ha proveído de muchísimas cosas buenas. Si a pesar de eso uno se da a comer carne, se debe sobreentender que está actuando llevado por la ignorancia y que está labrando un futuro muy oscuro. De todas las clases de matanzas de animales, la matanza de la vaca es la más atroz, porque la vaca nos proporciona toda clase de placeres al suministrarnos la leche. La matanza de la vaca es un acto del más craso tipo de ignorancia. En la literatura Veda, el Rig Veda 9.46.4 dice, las palabras Govi Prinita Matsaram indican que aquel que estando plenamente satisfecho con la leche tiene deseos de matar a la vaca está sumido en la más crasa ignorancia. En la literatura védica también hay una oración que dice, mi Señor, tú eres el bienqueriente de las vacas y los brahmanas, y tú eres el bienqueriente de toda la sociedad humana y del mundo entero. Vishnu Purana 1.19.65. Y este verso que dice Namo Brahmanya Devaya Gobramana Hitaya Jagat Ditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Es uno de los versos que se suele citar, o que uno recita, mejor dicho, diría, cuando uno le ofrece la comida a Krishna. Bueno, punto aparte, algún día si quieren les mando los versos, si a alguien le interesa me avisa. Lo que se quiere señalar es que en esa plegaria se hace especial mención de la protección de las vacas y los brahmanas. Los brahmanas son el símbolo de la educación espiritual y las vacas son el símbolo del alimento más valioso de todos. Estas dos criaturas, los brahmanas y las vacas, deben recibir una protección absoluta. Eso es verdadero avance de la civilización. En la sociedad moderna se hace caso omiso del conocimiento espiritual y se fomenta la matanza de la vaca. Se sobreentiende, pues, que la sociedad humana está avanzando en la dirección equivocada y se está abriendo camino hacia su propia condena. Una civilización que guía a los ciudadanos a volverse animales en su siguiente vida, ciertamente que no es una civilización humana. La presente civilización humana está, por supuesto, sumamente extraviada por las modalidades de la pasión y la ignorancia. Es una era muy peligrosa y todas las naciones deben preocuparse por brindar el más sencillo de los procesos, el proceso de conciencia de Krishna, para salvar a la humanidad del peligro más grande de todos. Leo un verso más. Texto 17. De la modalidad de la bondad se desarrolla el verdadero conocimiento. De la modalidad de la pasión se desarrolla la codicia. Y de la modalidad de la ignorancia se desarrollan la necedad, la locura y la ilusión. Significado. Como la civilización actual no es muy adecuada para las entidades vivientes, se recomienda el proceso de conciencia de Krishna. A través del proceso de conciencia de Krishna, en la sociedad se desarrollará la modalidad de la bondad. Cuando la modalidad de la bondad se desarrolle, la gente verá las cosas tal como son. En el plano de la modalidad de la ignorancia, la gente es como los animales y no puede ver las cosas de una manera clara. En medio de esa modalidad, por ejemplo, ellos no ven que al matar a un animal, se están arriesgando a ser matados por el mismo animal en la siguiente vida. Como la gente no ha sido educada para nada en lo que se refiere al conocimiento verdadero, se vuelve irresponsable. Para acabar con esa irresponsabilidad, debe darse una educación en la que se cultive la modalidad de la bondad de la generalidad de la gente. Cuando a ellos se los eduque, de hecho, en lo referente a la modalidad de la bondad,
se volverán sobrios, con pleno conocimiento de las cosas tal como son. La gente será entonces feliz y próspera. Incluso si la mayoría de la gente no es feliz y próspera, si un determinado porcentaje de la población cultiva conciencia de Krishna y se sitúa en el plano de la modalidad de la bondad, habrá entonces la posibilidad de que haya paz y prosperidad por todas partes del mundo. De lo contrario, si el mundo se consagra a las modalidades de la pasión y la ignorancia, no puede haber paz ni prosperidad. En el plano de la modalidad de la pasión, la gente se vuelve codiciosa y su anhelo de complacer los sentidos no tiene límites. Uno puede ver incluso que si uno tiene suficiente dinero y unas facilidades adecuadas para complacer los sentidos, no hay ni felicidad ni paz de la mente. Eso no es posible, porque uno está situado en el plano de la modalidad de la pasión. Si uno verdaderamente quiere felicidad, su dinero no lo ayudará. Uno tiene que elevarse hasta el plano de la modalidad de la bondad mediante la práctica del proceso de conciencia de Krishna. Cuando uno se dedica a la modalidad de la pasión, no solo está infeliz mentalmente, sino que además su profesión y su ocupación son también muy problemáticas. Uno tiene que idear muchísimos planes y ardides para adquirir suficiente dinero y mantener su status quo. Todo ello es desolador. En medio de la modalidad de la ignorancia, la gente se vuelve loca. Como están afligidos por sus circunstancias, se refugian en la bebida y las drogas, y de ese modo se hunden más en la ignorancia. Su futuro en la vida es muy oscuro. Voy a leer el 18, así ya cerramos este grupo de versos y ahí sí ya abrimos el micrófono para comentarios y preguntas. Texto 18. Aquellos que se encuentran en el plano de la modalidad de la bondad gradualmente ascienden a los planetas superiores. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión viven en los planetas terrenales, y aquellos que están en el plano de la abominable modalidad de la ignorancia descienden a los mundos infernales. Significado. En este verso se exponen más explícitamente los resultados de las acciones que se realizan en los planos de las tres modalidades de la naturaleza. Existe un sistema planetario superior integrado por los planetas celestiales, donde todo el mundo es muy elevado. Según el grado de desarrollo de la modalidad de la bondad, la entidad viviente puede ser trasladada a diversos planetas de este sistema. El planeta más elevado de todos estos, digamos, ¿no? Es el de Satya Loka o Brahma Loka, donde reside la persona más importante de este universo, ¿sí? La persona como entidad viviente, no, o sea, sacando de la foto a Krishna, es el señor Brahma. Ya hemos visto que a duras penas podemos imaginar las maravillosas condiciones de vida que hay en Brahma Loka, pero la máxima condición de la vida, la modalidad de la bondad, nos puede llevar a ello. La modalidad de la pasión es mixta. Dicha modalidad está en el medio entre las modalidades de la bondad y la ignorancia. Una persona no siempre es pura, e incluso si lograra estar puramente en el plano de la modalidad de la pasión, tan solo permanecería en esta tierra como un rey o como un hombre rico. Pero como hay mezclas, uno también puede descender. La gente de esta tierra que se halla en el plano de la modalidad de la pasión o de la ignorancia no puede ir a la fuerza a los planetas superiores por medio de máquinas. En el plano de la modalidad de la pasión también hay la posibilidad de volverse loco en la siguiente vida. La cualidad más baja de todas, la modalidad de la ignorancia, se describe aquí como abominable. El resultado de cultivar la ignorancia es sumamente arriesgado. Esta es la cualidad más baja de la naturaleza material. Por debajo del nivel humano hay 8 millones de especies de vida, aves, bestias, reptiles, árboles, etc. Y conforme al desarrollo de la modalidad de la ignorancia, la gente es bajada a esas condiciones abominables.
La palabra tamasajá es muy significativa aquí. Tamasajá se refiere a aquellos que se quedan continuamente en el plano de la modalidad de la ignorancia, sin elevarse a una modalidad superior. Su futuro es muy oscuro. Existe una oportunidad para que los hombres que están en los planos de las modalidades de la ignorancia y la pasión se eleven al plano de la modalidad de la bondad. Y el sistema para ellos se denomina conciencia de Krishna. Pero aquel que no aprovecha esa oportunidad permanecerá con toda certeza en el seno de las modalidades inferiores. Wow. Estamos en una parte del Bhagavad Gita muy intenso en cuanto a tatua, se dice, ¿no? Al conocimiento, al desarrollo de cada una de estas palabras, ¿no? Y en este caso está hablando de las tres gunas. Y bueno, no, está yendo en profundidad a cada una de ellas y cómo nos afectan. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, súper bienvenido. Algo que les haya llamado la atención, lo que sea que quieran aportar, no están obligados, solamente si tienen el deseo. Luis, ve ahí que vos abriste tu micrófono, no sé si tenés alguna pregunta o comentario. No, sí, hola, ¿cómo estás? La clase es espectacular como siempre. Me identifico mucho con algunas. Hay muchas cosas, el goce de los sentidos no tiene fin. Cuando uno quiere todo el tiempo cosas y no se llena con nada. La verdad que muy, muy, muy lindo. Después hablaste de los versos de decir antes de la comida, ¿puede ser? Sí, cuando uno va a ofrecer, hay un verso acá justo que se cita, que Sí, se llama, que es de los Puranas, ¿no? Namo Brahmanya Devaya Gobramana Hitaya Ya, Yagatitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Este es un verso sí. que a veces un verso que se usa a veces para ofrecer la comida, dependiendo cada uno. Yo, por ejemplo, lo uso para ofrecer la comida, en los templos se usa para ofrecer la comida y hay varios versos, así son como varios versos, y este es uno de ellos. Y la traducción de esa es muy linda, porque dice, mi Señor, tú eres el bien de las vacas y los brahmanas, y tú eres el bien queriente de toda la sociedad humana y del mundo entero. Entonces, bueno, a él le ofrecemos la comida. Perfecto. Y lo último que voy a decir, me gusta cuando habla de la muerte, como que todo el mundo le tiene miedo a la muerte y se preocupa y acumula. Y eso se ve todo el tiempo, como que saca un poco ese temor que mucha gente tiene. Ahora que no, nada más quería expresar mi humilde opinión y lo tengo que volver a leer con completo y más tranquilo. Buenísimo, gracias Luis por tu aporte, muchas gracias. No, pues, Aradia, vos abriste tu micrófono, contanos. No, cuando escucho, ¿no? Lo que uno ya sabe por el proceso que seguimos, es como que afianza más nuestro conocimiento y nuestras ganas de seguir en el proceso de conciencia de Krishna. Y uno se pone a pensar, ¿no? Las personas, por ejemplo, mi hijo, la novia, comen pollo y carne, ¿cómo no se dan cuenta de que están, o sea, están haciendo mal? En el sentido de que, bueno, cuando llega el momento de la muerte, uno nunca sabe en qué cuerpo va a transmigrar. Eh, También es la misericordia, ¿no? Que uno tiene con los animales, porque uno cuando comía carne, pollo, lo que sea, no tenía la conciencia, pero bueno, te vas teniendo la conciencia, el conocimiento, y a mí me da mucha pena por mis hijos, que ellos no se dan cuenta, por más que yo les diga alguna cosita, no entienden, no les gusta, no quieren, no aceptan. Inclusive me dice, mamá, vos tenés tu creencia. Yo la respeto, dice, pero no, yo no te creo lo que vos crees. Entonces, eso da pena, ¿no? Pero bueno, uno tiene que seguir consciente de Krishna y, y tratar de subirle las modalidades, ¿no? Porque uno siempre está fluctuando, ¿no? Las modalidades materiales. Así que bueno, eso quería decir nada más. Muchas gracias, Aradia. Sí, uno a veces puede compartir, pero bueno, uno tiene que tener esta delicadeza de saber con quién comparte
y a quien le comparte el conocimiento, ¿no? Sabemos que una de las ofensas contra el canto del santo nombre es predicarle a personas carentes de fe. Entonces, en esas ocasiones, Aradia, está buenísimo que vos por ahí les puedas compartir a tus hijos, pero bueno, si tus hijos no tienen esa creencia, siempre lo que podés hacer, que estoy segura que lo haces, es compartirles prayadam, ¿no? Les haces un budín de pan y les convidás. Entonces, bueno, ahí estás compartiendo conciencia de Krishna, le estás dando de alguna manera bondad, sin generarles ningún tipo de, por ahí, de rechazo o algo que les pueda generar, ¿no? Porque a veces como que nosotros por ahí compartiendo lo que nosotros creemos o lo que nosotros, sí, nuestras creencias, a veces el otro puede sentirse, no sé, menospreciado, o que nosotros, más allá de nuestra creencia, o sea, lo que tenemos que tratar es que tomen lo que les sirva, ¿no? Y compartir lo que les sirva. Por eso a veces lo único que podemos compartir es prayadam. Esa nunca falla. Sí, últimamente no están comiendo el maja que yo dejo. Antes que lo comían, pero bueno. Yo cuando Bueno, sobra torta, así, te va a tocar, algo te dulce. va a tocar ponerle dulce de leche, Aradia. Por ahí sí, que es más Ajá, tentador el sí. dulce de leche. Gracias por el aporte, Aradia. Gracias por compartir algo tan personal. Aparte otra cosa que yo hablé el otro día con Maxi, que, o sea, uno no tiene que agitar la mente de las personas que no quieren escuchar y no quieren aceptar. Uno tiene que mantenerse al margen. Y como decía Prabhupada una vez, que los cristianos o musulmanes, lo que sea, que tienen fe firme en su religión o lo que sea, en su filosofía, tampoco predicarles, porque es agitar la mente de esa persona. O sea, le predicas a la persona que quiere, que acepta y que tiene curiosidad, o, ¿no? Pero a otra persona no. Eso es todo. Sí, exacto. A veces uno puede agitar la mente, como dijiste vos, o incluso a veces podemos generar que cometan una ofensa, que tampoco es bueno para ellos en su camino espiritual. Entonces está bueno eso. Gracias, Aradia. Facu, ahí viste que vos levantaste la mano. Bueno, ya habías abierto tu micrófono, si quieres hacer comentario, y después pasamos a Doris y después a Luis. Bueno, gracias. Hare Krishna, reverencias, Radhe Radhe, Dandavant Pranams a todos los devotos. Mi pregunta era, en el verso, va en varios, pero justo vi que en el verso, en el Sloka 14, hiciste un comentario, era de Burishana Das, del libro que me pasaste el otro día, Gema. Sí, es el libro Ríndete a mí de Burishan Prabhu. Pero no es el de, a ver. Sí, porque en el 14, en el Sloka 14, a mí no me aparece lo que leíste. A mí me aparece solo. No estoy leyendo el comentario del shloka en sí, sino el resumen que él da. Él lo que hace es al final al final del libro, él lo que hace es hacer como un agrupamiento de diferentes versos. Entonces él agrupa desde el 14 hasta el 18 y nos dice de qué tratan esos versos. Eso es lo que yo presenté. Ah, sí, lo dijiste y no lo había entendido. Ahora lo encontré. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. De nada, Facu. Doris, vos habías levantado la mano. Sí, Hare Krishna, gracias. Como siempre, qué linda la clase y bueno, un saludo a todos y bueno, yo creo que cada que escucho estas clases me viene como una memoria de la vida que llevé antes, ¿no? Porque uno ha pasado por todos esos estados y uno a veces lo olvida y bueno, uno recuerda que uno estaba en la ignorancia, en la pasión, en la bondad y ahora aspirando por ahí a un nivel más elevado. Por ahí digo porque totalmente por ahí no estoy realizando, pero tampoco me voy a tirar abajo y algo realizo de escuchar las clases, en fin. Y yo lo que quería compartir era, este capítulo trata de 3 formas de vida y 3 formas de muerte también, ¿por qué no decirlo? Que es lo que has mencionado. 3 formas de vida, 3 formas de muerte. ¿En quiénes? En las personas.
¿Por qué? Porque los animales tienen una forma de vida ya animal natural. En cambio, nosotros nos complicamos con estas tres formas, tres modalidades o modos de vida que tenemos que realizar y algunos no saben ni en qué estado están, pero nosotros sí tenemos ya esa conciencia. Lamentablemente voy a decir, es como que no podemos dar vuelta atrás ya, pero hay que seguir para adelante, pase lo que pase. Eso me aliento yo sola, pero bueno. La modalidad de la ignorancia para mí sería que uno no conoce a Dios, así en relación a Dios, ¿no? O lo conoce y lo rechaza. En fin, la modalidad de la pasión podría ser que uno vive más en el mundo material y se apasiona, ¿no? Por la vida material y también se puede apasionar por Dios. Dicen que es, como dicen, sentimentalismo también, que eso lleva para atrás en lugar de para adelante, que yo estuve en ese estado. Luego la bondad, que sería que uno tiene una relación con Dios, pero la practica, ¿no? Como que cara a cara, uno da la cara. Dice, me equivoqué, bueno, Dios me está mirando, ahora ya no digo Dios me va a castigar, que es lo que culturalmente a uno le inculcaban y le decían, ay, pórtate bien, porque si no, Dios te va a castigar. Lo que siembres vas a cosechar. Y hay mucha gente que aunque uno no ha sembrado, te quieren hacer cosechar a la fuerza. Ya eso es una ignorancia extrema. Pero bueno, lo que uno puede decir de la modalidad de la bondad es que ahora estamos teniendo una relación con Dios, escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Las escrituras, que son la palabra de Dios. Esto se puede aplicar a cualquier religión, que todo el mundo si lo realiza esto ya está en la bondad. Y eso me da mucha paz porque mi mamá era una persona de ir a la misa, de escuchar, de comulgar. Así que yo estoy intentando seguir su ejemplo de mi mamá y nada más. Porque a uno le cuesta a veces en lo personal. A veces siento que mi mamá me está mirando y me está diciendo, Doris, orá, anda a la iglesia, ten fe en Dios, no pierdas tu fe, entra a este grupo. Siento eso que mi mamá me dice porque ella lo hizo. O sea, es como tener una persona cercana que ha hecho un progreso tan elevado en la vida espiritual y ser yo su hija, digo, no, mi mamá llegó hasta ahí y yo voy a tratar de por lo menos ayudarle un poco a que eso valga la pena, porque yo soy su hija. Me apoyo mucho en mi mamá, pero en algo hay que apoyarnos, ¿no? Y nada, ojo que aquí en los devotos también me quiero apoyar y en Srila Prabhupada y dar gracias a todos los devotos, a todos los maestros espirituales que a lo largo de mi vida he conocido y también, ¿por qué no decir que ellos están deseando lo mejor para nosotros? Somos nosotros los que tenemos que vivir, digamos, en una vida de bondad y gracias a esa asociación ya lo estamos haciendo, y morir en una modalidad de la bondad también. ¿Por qué no decir? El maestro espiritual Bhaktivinoda Swami a mí me dijo, tú tienes que decir, voy a cantar mi yapa hasta que muera, hasta el día de mi muerte. Y esas palabras hay que hacerlas carne. Gracias. Hare Krishna. Qué lindo, muchas gracias Doris por compartir algo que también quería resaltar, que vos dijiste algo muy interesante, muy lindo, que es una vez que vemos no podemos dejar de ver. Creo que lo dijiste como con otras palabras, pero una vez que uno ve no puede dejar de ver. Una vez que uno puede realizar que hay una entidad viviente en cada una, o sea, cuando hay una porción, sabemos que hay una porción de Dios en cada una de las entidades vivientes, cuando sabemos que quizás nosotros estuvimos en esa especie de vida, no sabemos cuándo, algunas vidas anteriores, todo cambia. Entonces, una vez que uno tiene ese conocimiento, no puede dejar de tenerlo, por así decirlo. Entonces, uno ya actúa de manera diferente y bueno, nada, eso me quedó de alguno de los comentarios que hiciste al inicio. Muchas gracias por todo tu aporte, Doris, como siempre, maravilloso. Luis, ¿tenías ahí un comentario? Sí, lo que había dicho el anterior devota de las ofensas que a veces la gente nos hace, a veces es complicado mantenerse en quieto. A mí muchas veces me lo han dicho, yo le voy a pedir a mi Dios para que vengas a mi fe. Y es complicado escuchar eso de personas que dicen ser espirituales, pero o sea, uno que intenta seguir el camino que siempre Krishna nos guía,
Es a veces complicado mantener la quietud y la compasión. Así que no, eso más quería decir, que a veces que las ofensas son complicadas de mantenerse quieto. Gracias por tu sinceridad, Luis. Sí, creo que a todos nos pasa. Gracias por compartirlo Sí. tan abiertamente. Yo creo que a todos nos pasa. Nos pasa, es difícil quedarse fuera de las ofensas. Pero bueno, Ah, una vez que ya sabemos que son ofensas, uno debe tratar de evitarlas, hacer lo mejor que un pueda nudito, y cada día de a poquito ir mejorando un poquitito cada tal día. cual. Muchas gracias por tu aporte. Rocío, No, por vos favor. tenías un comentario. Hare Krishna, muchas gracias por la clase. Sí, un poco quería profundizar en, así como dijiste, mencionaste antes, de esto de trabajar un poco en entendimiento de las modalidades que estábamos viendo en la clase de Arjuna, y ahora justo estos versos me parecen súper reveladores con respecto a esto. Eh, Quería preguntar más que nada si hay algún material específico de profundización en el entendimiento de las modalidades o si es más en ciertas escrituras, versos específicos que trabajan más el entendimiento. Siento que a veces como que podemos entender, ¿no? Con nuestra visión, incluso al leer estos textos, solo una pequeña parte de lo que nuestra visión está abierta y quería saber si se pueden, si hay algún entendimiento como un poco más profundo en alguna otra escritura o algo. Eso era mi pregunta. Sí, la presentación de lagunas está en varias escrituras, pero yo diría que la Bhagavad Gita la presentaba de una manera bastante descriptiva y en profundidad. O sea, yo diría que si me preguntás de todas las escrituras, yo te diría la Bhagavad Gita. O sea, si querés estudiar, la Bhagavad Gita es un muy buen lugar para comenzar a estudiarlo. A veces los versos tienen, acá lo estamos leyendo, por ahí no vamos a cada verso en profundidad, pero si hay algún verso en particular que vos sentís que te gustaría desarrollar más o que ahí es donde sentís que por ahí no te quedó claro, está bueno buscar clases de Srila Prabhupada específicas en ese verso o de maestros espirituales y ahondar en eso donde sí digamos, se profundiza en eso específicamente. Pero las gunas yo diría que la Bhagavad Gita es un muy buen comienzo. Las gunas, sí. Perfecto, sí, me parece Bueno, re después linda acá esa opción, Juli. claro, no lo había pensado. Gracias. Está buenísimo. Dale, gracias Ro también por la pregunta. Está bueno también para todos los que querramos profundizar. Y acá hay un comentario de Juli que dice, gracias a Doris, te siento genuina y Krishna acompaña a través de tu sentir con tu madre. Krishna es nuestros ancestros. Hare Hare, dice Juli. Gracias por compartir también con Doris. Así que bueno, sí, ay, no sé qué dice, esperen. No sé si alguien más tiene algún otro comentario, pregunta, no vamos cerrando por acá por hoy. Nos quedamos entonces, leímos hasta el verso número 18 incluido. La semana que viene comenzamos con el 19 y creo que vamos a terminar el 14 y comenzar el 15 la semana que viene. Así que bueno, muchas gracias a todos por sumarse a la lectura y bueno, muy agradecida que estén todos acá. Recuerden siempre que sin ustedes yo no tengo a quién leerle, así que muy agradecidas porque me acompañan, por todos sus comentarios y sus preguntas. Hare Gracias por Krishna, tu Ratesha. servicio. Gracias. Gracias. Gracias, Chao, Juli. hasta Gracias a luego. Hare todos. Hare Krishna. Muchas Krishna, gracias, gracias. Hare Toma, Krishna. Haribol, Hare devotos. Krishna, Hare gracias. Bol.